Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz de Cristo para todos. Saludo cordial en el nombre de Jesús a esta amada y preciosa iglesia del Señor. Aleluya. A todas las personas que están también a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Es una gran bendición tenerle a usted en este instante al frente de su pantalla, dispuesto para comer la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Quiero, mis amados hermanos, leer la escritura, carta de Santiago. Amén. Santiago, capítulo número 1. Hay quienes hablan del apóstol Santiago, pero Santiago nunca se presenta a sí mismo como apóstol. Él se presenta como siervo, amén, como siervo de Dios, como siervo de Jesucristo. Y según conocemos y entendemos en la historia, Santiago nunca fue por allí a predicar el evangelio a otros lugares. Él se quedó en Jerusalén siendo pastor en la iglesia central de Jerusalén, si es que habían otras congregaciones en Jerusalén. No, tampoco tenemos certeza de ello. Si todos los hermanos que habían en Jerusalén se congregaban en un solo lugar o había varias congregaciones, no tenemos certeza. Pero sí conocemos por la historia de que Santiago fue pastor ahí en Jerusalén y ahí desarrolló su ministerio. Entonces no tuvo un ministerio como apostólico, ¿cierto? No estuvo fundando y estableciendo iglesias como lo hiciera Pablo, como lo hiciera Pedro o Juan. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces Santiago se presenta a sí mismo no como apóstol, sino como siervo de Dios. Capítulo 1, voy a leer los versos del 2 al 4. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu bendición, por esta salvación, por tu gracia, por tu misericordia, por esta salvación, Señor Jesús, por permitirnos estar en este lugar y ser edificados en tu palabra, ser edificados, Señor Jesús, por el consejo y la exhortación de tu palabra. Señor Jesús, aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos, hermanos. Bueno, Santiago era hermano del Señor Jesucristo, amén, hijo de José y de María, amén, gloria al Señor Jesús. En algunos escritos se conoce también como Jacobo, amén, no Jacobo el hermano del apóstol Juan, sino que algunos lo conocían también como Jacobo. Si uno cuando estudia la Biblia no le presta buena atención a los nombres de las personas y a su genealogía y saber realmente quiénes eran, pues a veces puede entrar en algunas confusiones, ¿cierto? Hay personajes que uno los confunde con otros simplemente porque tenían el mismo nombre. Le pongo un ejemplo. La Biblia habla de una mujer llamada María, que
que la conocían o se conoce como María Magdalena. Amén. María era una mujer ramera, pero cuando Jesús inició su ministerio, ella tomó un frasco de perfume, amén, y lo vació en los pies del Señor Jesús. Amén. Eso lo hizo en la casa de un hombre llamado Simón, pero él era un líder religioso y había mucha gente allí. Y aquella mujer vació el perfume a los pies de Jesús y lloraba y los enjugaba con sus lágrimas y los secaba con su cabello. Y la gente se escandalizaba que el Señor, ¿por qué se dejaba tocar de una ramera? Y así no fuera ramera, una mujer no podía tocar a un hombre que no fuera su esposo, y ni siquiera podía tocar a su esposo públicamente, y tenía que andar detrás de su esposo, ¿cierto? Con la cabeza cubierta, así era la cultura en aquella época. Y resulta que la Biblia habla de otra María que hizo algo parecido. María Magdalena ungió los pies del Señor al inicio de su ministerio. Otra María, que era la hermana de Lázaro, amén, que no era ramera. Al final del ministerio del Señor, cuando estaba a unos 2 o 3 días de ser crucificado, en la casa de otro Simón, que no era un líder religioso, sino que se cree que era el papá de Judas Iscariote, en una vereda llamada Betania, ¿cierto? Ungió al Señor, pero no en los pies, sino en la cabeza, con un frasco de perfume. Y en esa ocasión fue cuando Judas dijo que qué desperdicio, que ese perfume se hubiera vendido y lo hubieran repartido a los pobres. Entonces mire que fueron 2 sucesos con 2 personas diferentes, en 2 casas diferentes, en 2 lugares diferentes, por circunstancias diferentes. La primera vez que el Señor fue ungido, le ungieron los pies, ¿por qué? Porque era el inicio de su ministerio. Amén. Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. Amén. Está hablando de los pies del Señor. Entonces aquella mujer ungió los pies del Señor porque iba a iniciar su ministerio. Pero María, la hermana de Lázaro, de 3 años más adelante, le ungió fue la cabeza. ¿Para qué? Para la muerte. Bendito el nombre del Señor. Entonces la gente a veces confunde los personajes en la palabra de Dios y nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer diferencia entre ellos. Amén. Santiago era hermano de Jesús. Amén. Pero también era conocido como Jacob, pero no Jacob, el hermano del apóstol Juan. Así que no hay veracidad o algo que pueda llevarnos a comprobar que Santiago era un apóstol. Porque los apóstoles, el ministerio de los apóstoles iba inclinado hacia 2 cosas. Una, a establecer iglesias. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, iba a un lugar, fundaba una iglesia, ¿cierto? Y lo segundo era establecer las bases de la doctrina. La Biblia dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que el ministerio de los apóstoles era establecer la doctrina, fundar iglesias y establecer la doctrina. Así nosotros hoy fundemos iglesias, eso no nos convierte en apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos estableciendo la doctrina, porque la doctrina ya está establecida. Quiere decir que el ministerio de los apóstoles y el ministerio de los profetas que dice el Nuevo Testamento ya no existe en nuestra época. ¿Por qué? Porque ya la doctrina está establecida. Aquellos profetas predicaban inspirados por Dios sin tener la escritura, porque no existía la Biblia. Pero ya Dios nos dejó esta palabra establecida, entonces ya el ministerio de profecía en nuestra época es otra cosa. No es que yo esté diciendo que Dios me mostró, que Dios me reveló, que usted tiene que hacer esto, que usted tiene que ir. Ese tipo de cosas ya no es función del profeta. Entonces la función de los profetas en el Antiguo Testamento era una función. La función de los profetas en el Nuevo Testamento mientras Cristo estuvo vivo fue otra.
Y la función de los profetas en la dispensación de la gracia, o sea, a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, fue otra. Y la función de los profetas en nuestra época es otra. ¿Qué es un profeta hoy? Es simplemente un predicador del Evangelio y ya. Porque nosotros estamos hablando de cosas que aún no han sucedido, pero no porque nosotros en un sueño las hayamos visto, sino porque están en la Biblia. Amén. Porque están en la Biblia. Entonces, si usted para aquí a predicar la verdad, usted está hablando profecía de Cristo. Amén. Sin el hecho de que usted haya ido en el Espíritu hasta el tercer cielo y todo ese tipo de cosas, no. Ahora las cosas con Dios son diferentes. Gloria al Señor Jesús. Santiago fue hermano de Jesús y Santiago no creyó en Jesucristo mientras Cristo estuvo en la carne. Es más, si Cristo después de que murió y resucitó, no se le presenta a Santiago, Santiago no hubiera creído en el Evangelio. Quiere decir que fue un hombre duro para creer a la verdad. Amén, a pesar de que era hermano de Jesús. Sus propios hermanos lo criticaban, le decían que se fuera de ahí, que los estaba avergonzando. Cuando Jesús fue crucificado, yo pienso que los hermanos de Jesús estaban lejos, seguramente avergonzados, al punto de que Jesús sintió de que María, su madre, estaba desamparada, que tuvo que encargársela a su primo, al apóstol Juan, ¿cierto? Se la encargó y le dijo, trátala como si fuera tu madre, ¿cierto? Y a ella le dijo, tú tienes que tratarlo a él como si fuera tu hijo, porque eso es lo que dice la Biblia cuando el Señor estaba en la cruz. Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. No se estaba refiriendo a él, se estaba refiriendo a la relación que debía haber entre ellos. Y seguramente María sí quería mucho a Juan, pues era su sobrino, ¿cierto? Salomé era su hermana, bendito el nombre del Señor. Y Salomé era la madre del apóstol Juan. ¿Cómo estarían entonces los hermanos de Jesús de distantes, de avergonzados, de decepcionados de la situación? Porque la muerte en la cruz era la muerte más vergonzosa, no solamente para el que estaba crucificado, sino para toda su familia. Era una vergüenza grande. Pero luego de que Jesús resucitó, no solamente se le apareció, se le presentó a sus discípulos, sino que también lo hizo con su hermano Santiago, seguramente también a su madre, a María. José ya pues se cree que había fallecido hacía mucho tiempo, bendito el nombre del Señor, y Santiago creyó en el Señor. Amén, creyó en el Señor. No había pasado mucho tiempo desde la muerte de Cristo, se cree que apenas habían pasado unos 17, 18 años después de que Cristo falleció, cuando Santiago escribe esta carta. Amén, él estaba en Jerusalén, ministrando la iglesia allá en Jerusalén, bendito el nombre del Señor Jesús. Y él era pastor de cristianos judíos, ahí no habían gentiles. La iglesia en Jerusalén estaba formada era por solamente judíos que habían creído al Evangelio, que se habían convertido al Señor allá en el aposento alto. Amén, no había pasado muchos años. La iglesia en Jerusalén estaba muy contenta, estaban ahí tranquilos, ¿cierto? Estaban conformes, pero el Señor les había dicho que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Entonces vino persecución y dice la Biblia que la iglesia entonces se dispersó. Seguramente allá en la iglesia central de Jerusalén quedaron muy pocos cristianos, pero Santiago siguió siendo pastor ahí. De hecho, esta carta está escrita para ellos, para todos esos judíos que fueron dispersos a través de la persecución en Jerusalén. El verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Se habían ido, habían escapado a causa de la persecución. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se cree, son simplemente datos históricos, no los dice la Biblia, sino que uno a veces de pronto es curioso y se pone por ahí a leer un poco. Se cree que cuando el apóstol Pablo salió de Jerusalén preso hacia Roma, porque los judíos lo querían matar, pero como él apeló
¿cierto? Le hizo una apelación judicial al emperador, a César. Entonces no lo pudieron matar y se lo tuvieron que extraditar, lo tuvieron que sacar de Jerusalén para llevarlo a Roma. Se cree que los judíos quedaron tan supremamente ofendidos por no haber podido tomar la vida del apóstol Pablo, que entonces se ensañaron con Santiago, lo tomaron preso, lo llevaron hasta lo alto del templo y de allá lo tiraron. Y así murió Santiago, siervo de Dios, hermano de Jesucristo. Pero algún tiempo antes de esos sucesos, Santiago entonces escribe esta maravillosa carta. Si existe un capítulo en la Biblia que es el capítulo de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, amén, que es declarado el capítulo de la fe, ¿cierto? Donde el escritor inicia aquel capítulo definiendo realmente lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquel capítulo comienza a narrar la vida de todos aquellos hombres que según la Escritura conocieron a Dios y por la fe hicieron grandes cosas, vivieron para Cristo. Y dice ese capítulo cómo vivieron, qué comieron, cómo vistieron y cómo murieron. Amén. Resaltando el cómo murieron, no la manera como murieron, sino la condición en la que estaba su vida cuando murieron. Amén, gloria al Señor, el gran capítulo de la fe. Entonces, si hablamos de un capítulo de la fe, tenemos que hablar de una carta de la fe. Amén. Porque uno lee la Biblia, hermano, y la carta de Santiago describe, hermano, de una manera especial, hablando acerca de la personalidad de la fe. Cuando yo leí por acá en algunas notas que habla acerca de la personalidad de la fe, yo me sorprendí. Yo dije, la personalidad de la fe, como si la fe fuera un personaje, el personaje principal de un escrito, de una vida, de una enseñanza. Finalmente, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Santiago habla de la fe de una manera, hermano, que yo me puse a estudiar y me puse a analizar y me puse a leer y a comparar cada uno de los capítulos, cada uno de los párrafos, de los subtítulos, cómo va expresando y cómo va desarrollando Santiago la personalidad de la fe. Entonces, acá en el capítulo 1 y en el verso 2, Santiago habla de la prueba de la fe. Amén. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces yo encuentro tres propósitos en la prueba de la fe. ¿Por qué el cristiano es probado en la fe? Porque hay tres cosas en las que el cristiano es probado. ¿Para qué? Para que la fe tenga carácter. Así como las personas tenemos carácter, así como los animales tienen carácter. Yo no sé si usted ha tenido mascotas y ha tenido la oportunidad de tener varias mascotas. Uno se da cuenta que hay unas que tienen cierto carácter, otras, ¿cierto? Yo he tenido en mi casa varios perritos y he tenido unos muy tranquilos, otros más hiperactivos, otros más bravitos, otros más mansitos. Cada uno tiene su... Así como las personas tenemos carácter, los animales también. Y resulta que la fe también tiene que tener un carácter. Amén. Porque el carácter es el que tiembla la personalidad y lo define a usted como ser humano y como persona. Si usted no tiene carácter, el mundo hará con usted lo que el mundo quiera. Pero si usted tiene carácter, usted tiene la capacidad, ¿cierto?, de desenvolverse en este mundo, de decir no cuando hay que decir que no, de decir sí cuando hay que decir sí, ¿cierto?,
de resaltar, de llevar adelante un liderazgo. La fe también tiene un carácter. Bendito el nombre de Jesús. Y hay cristianos que en su fe no tienen carácter y por eso son tan endebles, y por eso es que a veces creen y otras veces no creen. Por eso es que unas veces están animados y otras veces no. Por eso es que unas veces buscan a Dios y otras veces no. Por eso es que el diablo a veces hace con ellos lo que quiere y otras veces están aquí llorando y hablando en lengua. ¿Por qué? Porque no tienen un carácter en su fe. Amén. Entonces la prueba de la fe tiene 3 propósitos: fortalecer la paciencia, la oración y la estabilidad. Ya vamos a mirar en la palabra por qué. Santiago habla de las reglas o de las condiciones de la fe. Para poder que la fe desarrolle su carácter, para poder que la fe en nuestra vida crezca y se establezca y se afirme, entonces Santiago define que se necesitan 3 cosas. 1, prestar atención. 2, la acción. Y lo tercero, la sinceridad. Santiago habla del obrar de la fe. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero el apóstol Pablo dice que la salvación es por fe y no se necesitan obras. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué tal contradicción? Si Pablo habla de la fe sin obras y Santiago habla de la fe con obras. Resulta que cuando Pablo está hablando de la fe, está hablando es de la fe en la salvación. Para poder ser salvo, lo único que se necesita es creer. Somos salvos por la fe, no por las obras que hagamos. Porque la gracia es un regalo, no es una recompensa. La gracia no es una recompensa. Cuando nosotros vayamos al cielo y Dios nos vaya a recompensar, no nos va a recompensar con la salvación porque fuimos fieles. No, la salvación ya nos la regaló. La corona de la vida es un regalo para todos, independientemente de lo que haya hecho. Amén. Siempre y cuando se haya mantenido pues en sus principios cristianos. Gloria al nombre de Jesús. Las otras cosas que Cristo le dé a las personas, esas sí serán recompensas. Pero la salvación no es una recompensa, es un regalo. Y para recibir ese regalo, entonces Dios no tiene en cuenta las obras. Que porque usted es muy dadivoso, porque usted es muy buena gente, que usted no dice mentiras. No, entonces el hombre se jactaría delante de Dios. Amén. De esa fe es que habla el apóstol Pablo. Que somos salvos por fe, no por las obras. No por las obras de caridad, que eso es lo que el mundo cree, que dan limosnas y hacen cosas porque creen que con eso están comprando el cielo. No, el cielo no se compra así. Es más, el cielo no se compra. No se compra porque no lo estás vendiendo. El que nos compró a nosotros fue Cristo. Y el que pagó el precio fue Él, con su sangre. Entonces Santiago está hablando de las obras de la fe. ¿Para quiénes? Para los que ya somos salvos. Porque si tú ya eres salvo, entonces tienes que tener buenas obras. El Señor Jesucristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Las reglas de la fe, para poder que la fe en nuestra vida tome carácter, tome cuerpo, tome forma, se fortalezca, entonces son la atención, la acción y la sinceridad. El obrar de la fe. Amén. Santiago habla de no hacer distinción de personas, de no hacer acepción de personas. Amén. Y Santiago también habla de las obras, porque dice que la fe sin obras es muerta. Resulta que Santiago habla de la sabiduría de la fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y uno analiza el capítulo 3 y Santiago comienza a hablar de la lengua. Y dice que el que no controla su lengua es necio.
Amén. Porque el que tiene fe, entonces tiene dominio propio. Porque eso es lo que dijo Pedro: añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tener autocontrol, el que no se controla a sí mismo, sino que se deja llevar por la ira o por las emociones o por las pasiones, entonces es una persona que no tiene carácter en su fe. Amén. Y Santiago habla de la verdadera sabiduría basada en la fe. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y mire lo que dice: pero el que pide, pida creyendo, porque el que pide y no cree, entonces es como la ola del mar que el viento la lleva y la trae. Santiago habla del carácter de la fe, de la pureza de la fe, de la caridad de la fe, de la sumisión hacia la fe, y termina su discurso porque algunos piensan que esta epístola de Santiago no es tanto una carta, sino un estudio. Amén. Y Santiago termina en el capítulo 5 hablando del triunfo de la fe, de la opresión que no quedará sin recompensa, de la paciencia que trae su recompensa y de la oración que es contestada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice entonces en el capítulo 1 que habla de la prueba de la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, o sea, que da un fruto, ¿cierto? Produce, trae unas consecuencias, trae un resultado. Bendito el nombre del Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria al Señor Jesús. Ahora mire lo que dice el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y a Dios se le pide ¿cómo? En oración. Quiere decir que la oración es el resultado de la prueba de nuestra fe. Si usted no ora, quiere decir que su fe está declinando. Tiene una fe muy enclenque, ¿cierto? Tiene una fe muy floja. Porque ¿cómo va a decir usted que tiene fe y ni siquiera habla con aquel que nos da la fe? Con el que estableció la fe, con el que nos dio la fe como arma. Hablar con Él es creer en Él. La Biblia dice, hermano, que el que cree en Dios es necesario que se le acerque. Amén. Que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador y que a través de la oración recibimos respuesta, recibimos fuerza, recibimos bendición, recibimos sanidad, todo lo que nosotros podamos necesitar del Señor. Pero me llama mucho la atención, hermano, el verso 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A qué se refiere al hombre de doble ánimo? Bueno, hay una enfermedad muy popular hoy en día, ¿cierto? No, ese es bipolar, ¿cierto? Trastorno afectivo bipolar. Es una enfermedad mental, psicológica, más bien como psiquiátrica, diría yo. Allí nuestra psicóloga me está mirando como rayadito y pienso yo si será verdad o no. ¿Cierto? Medicada, en la cual las personas cambian abruptamente de estado de ánimo. Una persona de esas en la mañana se puede levantar contenta y por la tarde ya estar totalmente deprimida. Levantarse a medianoche a arreglar casa, barrer, trapear, hacer de todo y luego tirarse a una cama y querer simplemente morirse. Es un trastorno en su mente donde la persona, sus estados de ánimo son totalmente variables, donde es incontrolable y necesita estar medicado para poder estar tranquilo. Pero esas personas que están medicadas se quedan ahí quietas. Me parece una solución complicada esos medicamentos tan fuertes, ¿cierto? Pero Santiago está hablando
de aquella persona que es inconstante en su fe. Hoy creo y ya mañana estoy dudando. Hoy tengo todos los ánimos de servirle al Señor, pero ya mañana, ay no. Hoy creo que tengo los dones del Espíritu Santo y ya mañana estoy pensando que no sirvo para nada. La persona de doble ánimo en su fe, entonces es inconstante en este camino de salvación. Quiere decir que su fe no tiene carácter, no está bien fundada, no está bien establecida, no está bien formada. Amén. Necesita urgentemente tener experiencias profundas con Dios para poder creer en todo tiempo. Yo no puedo decir que hoy creo y ya mañana no creo, y luego pasado mañana otra vez estoy. No, nuestra vida cristiana tiene que ser un sendero recto, lineal. Amén. Dice la Biblia, hermano, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice, levantad las manos caídas. ¿Quién deja caer las manos? El de doble ánimo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo es que las rodillas paralizadas y el que dejó de orar? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas, no dice torcidas, ni a diestra ni a siniestra. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que antes sea sanado. Necesitamos tener una vida en fe, hermano, recta, que no nos dejemos mover, que ningún viento de doctrina nos tuerza, que ningún predicador con doctrinas extrañas por allí, hermano, nos haga dudar. Tú tienes que saber qué es lo que has creído, qué es lo que estás buscando, delante de quién estás, a quién sirves, a quién amas. Y si por allá fulano o fulano, hermano, decayó y se apartó, pues allá él, independientemente de quién sea. Yo creí fue en Jesucristo. Yo no creí en mi pastor, yo no creí en el presidente, yo creí fue en Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces vienen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vienen diversas pruebas, ¿para qué? Para que nosotros nos afirmemos en nuestra fe, para que nosotros sepamos que Dios sí está con nosotros. Y si Dios nos ha ayudado hasta aquí, no nos seguirá ayudando. Si Él dice, no te dejaré, ni te desampararé. Aleluya. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi presencia estará contigo y te dará descanso. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mirando las reglas o las condiciones de la fe que habla Santiago. Amén. Estaba leyendo el verso número 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pronto para oír. A veces somos muy dados a hablar y hablar y hablar y hablar y no dejamos ni hablar al otro. Lo que Santiago está diciendo, hermano, es que una de las reglas o de las condiciones de la fe es prestar atención. La Biblia dice, hermano, que a Dios no le llaman la atención tanto los sacrificios que podamos hacer. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes predicar, ir por todo el mundo, regalar todos tus bienes. Pablo en el capítulo 13 de Corintios habla, hermano, de aquellas cosas que la gente hace creyendo que eso es amor, pero que no realmente son amor. ¿Por qué? Porque no hay una condición que es el prestar atención. La Biblia dice, Josué más bien le dijo al pueblo, ciertamente el obedecer es mayor que todos los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque cuando uno no presta atención,
Le están hablando, pero como no está prestando atención, no está comprendiendo lo que le están queriendo decir. A veces creemos que es solo cantaleta, que son regaños, que es esto, que es llover sobre mojado, que en fin. Pero resulta que detrás de aquello que nos están diciendo hay un mensaje que es verdadero y que es por nuestro bien. Así la persona que te esté hablando no tenga la prudencia o la diplomacia de sabértelo decir, pero qué importa, si te lo está diciendo es porque detrás de ello hay algo y tienes que prestar atención a lo que te están diciendo, o si no tu fe se va a quedar enana. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. Y a mí me llamó la atención eso. ¿Por qué lo comparó con un grano de mostaza? Si el grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero resulta que el grano de mostaza usted lo siembra y produce una hortaliza enorme. Quiere decir que la fe puede crecer. Los discípulos no le dijeron a Jesús que no tenían fe. Ay, Señor, danos fe. Ellos no le dijeron eso. El Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si ustedes tuviesen fe, si al menos tuvieran, porque seguramente hay gente que no tiene fe. La Biblia dice que la fe no es de todos los hombres. Hay gente que no, que lo único que creen es en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas, en la cuenta que tienen en el banco, en sus propiedades, pero no se confían de nada. ¿Por qué? Porque no confían en nada ni en nadie, no tienen fe. Pero el Señor le dijo a los discípulos: si ustedes al menos tuvieran fe, así la consideren poquita. No, el Señor no les estaba diciendo que ellos tenían poquita fe. Lo que los estaba era poniendo a pensar: bueno, ¿qué tanta fe tienes tú? Pero si tú pones esa fe en acción, entonces esa fe crecerá. Esa fe va a producir un fruto. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire lo que dice en el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Usted cree que porque en un versículo no está la palabra fe, no está hablando de la fe? Ese verso está hablando de la fe. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuándo me convierto yo en un hacedor de la palabra? Cuando la creo. No solamente cuando me parece bonita. Porque mucha gente viene al culto, vea, esto se llena, hermano, de gente que le parece muy bonita la palabra. Ay, hermano, y estoy escuchando al pastor de tal parte que predica tan bonito. O es que por allí hay otro que también predica tan bonito. Pastor, le voy a mandar el enlace de una predicación de un pastor que predicó tan bonito. Es que no se trata de oír palabra bonita. ¿Usted cree que el Señor predicaba bonito? ¿Por qué guardan silencio? Si usted se hubiera parado ahí en el monte a escuchar predicar al Señor, le hubiera parecido bonita la palabra. ¿Quién sabe? Porque la mayoría de los que lo escuchaban se iban. Dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Que no predicaba tan bonito. Entonces no se trata de que nos parezca bonita o no nos parezca bonita. Se trata de que la creamos. Y si yo creo la palabra, entonces mi vida debe girar en torno de ella. Porque yo tengo que ser coherente. Si yo soy cristiano, hermano, ¿cómo no le regreso las devueltas a un tendero? Si yo soy cristiano, ¿cómo no admito una culpa? Me para un agente de tránsito y me dice: señor, ¿usted sabe lo que acabo de hacer? Sí, señor agente, me pasé el semáforo. No, yo no me di cuenta. Se pone uno ahí a justificar algo que en su corazón sabe que sí lo hizo. Finalmente, ¿a quién está engañando? Hasta puede que convenza a la gente de tránsito y no le haga el parte. Pero ¿qué queda pensando el Señor de ti? ¿Qué quedan pensando las personas que estaban contigo ahí en el carro? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Tú qué eres? Tú tienes que ser coherente.
Un misionero llegó a un país donde se toma mucha cerveza. Allá no toman una gaseosa, no toman aguapanela, no toman chocolate. La gente se sienta a la mesa a comer y lo que le sirven de sobremesa es una cerveza. Y él se sentó a la mesa. Estaba en otro país. No estaban ni sus directivos, ni sus compañeros, ni sus amigos, no había nadie. Él estaba ahí con la persona que lo invitó a cenar. Y le pusieron de sobremesa una cerveza. ¿Usted qué hubiera hecho? Oh, ¿qué importa? Pues eso aquí es normal. Entonces resulta que porque allá es normal, tú lo haces. Cuando en tu corazón sabes que para ti no es normal. Vas a engañar tu propia fe. Si te vas a predicar a un campo nudista, entonces te desvistes. Tienes que ser coherente. Si usted quiere ir al cielo, usted tiene que ser coherente. Si usted cree algo, vívalo. No solamente lo predique, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. El Señor Jesucristo dijo: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace, le compararé a un hombre sabio. Pero si usted oye la palabra y usted en su incoherencia hace otra cosa, entonces el Señor lo va a comparar ¿con quién? Con un hombre necio. ¿Y usted sabe quién es un necio en la Biblia? Un ateo. Quiere decir que si usted oye la palabra y hace otra cosa, usted no ha creído en Dios. Usted es ateo. Porque está predicando de un Dios en el cual usted no cree. Si yo creo que Dios es justiciero, que es fuego consumidor, que es castigador, entonces yo le temo. Si yo creo en un Dios que es amador, que es salvador, que es perdonador, entonces ¿qué? Yo lo amo. Pero como yo sé que mi Dios es justiciero, castigador, pero también es amador y perdonador, entonces le temo, pero también lo amo. Y lo busco, porque sé que es galardonador de los que le buscan. ¿Y que es un galardón? Es un regalo, es una recompensa, es una bendición. No la salvación es una recompensa, la salvación es un regalo. Pero una vez tú eres salvo, la Biblia dice que bendiciones reservadas tiene Dios para el justo. Buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. No que Dios no te va a dar nada, te va a dar. Y si tú le sirves, te recompensa mucho más. Porque entre otras cosas, lo que menos le gusta a Dios es deberle nada a nadie. No hay nada que usted haga aquí en esta tierra por Dios o por su obra que Dios no se la pague. Ese dicho de Dios le pague, a nosotros a veces de pronto nos puede, como es un dicho muy popular, pero eso es una verdad, Dios paga. Y paga mucho, y alto, y con creces, y con intereses. Dice: medida buena, rebosada, remecida, con morro, dice la Biblia, tendrás en vuestro regazo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Verso 26. No, es que Santiago, hermano, un tremendo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña ¿a quién? A su corazón. Engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Quiere decir que cuando uno miente, no está engañando al otro, se está engañando a sí mismo. Mire lo que dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando usted miente, se está engañando a usted mismo. La Biblia habla de una pareja, Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Hicieron algo que Dios no les estaba pidiendo que hicieran. Dios en ningún momento le ha dicho a nadie que venda su casa y que se la dé a los discípulos. Dios no está diciendo eso. Si acaso lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que nosotros damos el 10%. Pero no que usted va a coger su casa, su carro, su beca y todo y lo va a vender y lo va a traer aquí y usted va a quedar sin nada. Dios nunca ha dicho eso.
No se lo ha pedido a nadie jamás. Pero cuando la iglesia nació en Jerusalén, muchos cristianos quisieron hacerlo y vendían sus propiedades y el dinero iban y se lo llevaban a los discípulos y ellos lo repartían a toda la iglesia. Pero resulta que este hombre y esta mujer tenían una propiedad. Y ellos se pusieron de acuerdo, bueno, vamos a vender esta propiedad y le llevamos la plata a los discípulos. Preciso, vendieron la propiedad. Cuando ya tenían el dinero en la mano, no, que vamos a dar todo esto, el pastor está muy gordo, el pastor tiene carro nuevo, no, en esa iglesia todos los hermanos los veo con negocios, no, yo no. Y entonces la Biblia dice que sustrayeron parte del precio que les pagaron y el resto del dinero fueron y se lo dieron a los discípulos. Allá estaba Pedro, sentadito en una sillita ahí, con los otros, estaban conversando, quién sabe qué estarían haciendo. Pero vea, aquí está el precio de la propiedad que nosotros vendimos. Gloria a Dios, qué bendición. Pedro la miró, como la plata es para contarla, pues uno la cuenta y no sea de uno. A mi mano llega plata y uno lo cuenta, ¿cierto? Pedro la contó, la vendieron en esto. Sí, en eso la vendimos. Cuando ellos dijeron eso, Pedro entendió. Yo creo que no necesitaba ser adivino. Ni siquiera necesitó una revelación de Dios. Con verle la cara y les cogió la mentira. Usted no necesita ser adivino para cogerle la mentira a otro. Usted lo único que necesita es tener un poquitico de, como dicen, malicia indígena, para darse cuenta que otro lo está engañando. No necesita una revelación de Dios, ni necesita ser adivino, ni nada de esas cosas, no. Pero en la cara les vio y les dijo, estos no vendieron eso, esa propiedad por esta plata no la vendieron. Y entonces mire lo que Pedro le dijo, ¿por qué engañáis al Espíritu Santo? ¿Es que acaso Pedro se creía al Espíritu Santo? No, sino que Pedro sabía que no lo estaban engañando a él, estaban engañando a Dios. Es como el que tiene que echar 10,000 pues en el alfolí y echa 2,000, pues. Nadie le está diciendo que lo haga, nadie lo está obligando, nadie le está contando la mano a ver si lo está haciendo o no. Eso es un asunto suyo con Dios. ¿Para qué engaña de esa manera? Mejor que no eche nada. Hubiera hecho más gracia a Ananías donde le hubiera dicho a Pedro, ¿sabe qué, Pedro? Yo sí vendí la propiedad, la vendí en tanto, pero no voy a dar nada más bien, hermano. O quiero dar apenas la mitad. Si hubiera evitado el morir de esa manera. Pero Pedro le dijo, ¿por qué engañáis al Espíritu Santo? La regla, una de las reglas primordiales de la fe es ser sinceros. La Biblia dice, hablando verdad entre vosotros. Amén. No os engañéis entre vosotros mismos. No tiene sentido. La Biblia dice que bienaventurado el varón que habla la verdad aun cuando por ella salga perjudicado. Bendito el nombre del Señor Jesús. El obrar de la fe. Estaba mirando por acá en el capítulo 2. El verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y entonces mire lo que comienza a hablar. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Hacer acepción de personas. Cuando una persona llega aquí a la iglesia, ¿qué está esperando Dios de él? ¿Su dinero? No, su alma. Sea rico, sea pobre. A Dios no le importa si tú eres adinerado o no, si tú eres pobre o no. Antes la Biblia dice que la fe abunda más entre los pobres. ¿Cierto? Pero nosotros a veces de pronto podemos pensarlo y hacerlo. Esa hipocresía, ¿sabe que eso le estaba pasando a Pedro? Y el apóstol Pablo se le enojó. Porque Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba con ellos y miraba de lejos a los gentiles. Y cuando estaba con los gentiles, se comportaba como ellos y miraba de lejos a los judíos. Y Pablo se dio cuenta de eso y le dijo, ay, hipócrita. Lo trató fuertemente. Póngase en su lugar, usted es un apóstol.
Usted no caminó pues con el Señor, usted por lo menos lo conoció, yo no lo vi. Oye, y lo puso en su sitio, le dijo, arrepiéntase, mi hijo, que lo que está haciendo es mal hecho, no sea hipócrita. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que nosotros buscamos de la gente es su alma. Amén. Y eso forma parte de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es el conocimiento del propósito de Dios. Lo que Dios busca de la gente es su alma, no su dinero. Si tiene dinero, qué bueno que lo tenga. Y si tiene dinero, ojalá ayude, porque si no ayuda, pues entonces ahí también está desagradando a Dios, ¿cierto? Porque es totalmente efímero. Uno tiene dinero hoy, mañana no tiene nada. O puede estar pela hoy, mañana tener una bendición bien grande. Son cosas que van y vienen. Amén, bendito el nombre del Señor Jesús. El verso 14 dice del capítulo 2: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bendito el nombre del Señor Jesús. La obra de la fe. Amén. La fe sin obras es muerta. La Biblia dice que tenemos que entrar a la presencia de Dios con acción de gracias. Y pregúntese, ¿qué significa acción? Eso es un gesto, es una actitud, es un comportamiento. Es algo que yo estoy haciendo, no para que Dios vea que yo tenga fe, sino para yo mismo saber hasta dónde alcanza mi fe. Amén. Porque si usted cree, hermano, que por dar una ofrenda o dar un diezmo, entonces le van a cortar los servicios o se va a quedar sin con qué pagar el arriendo, entonces ¿cuál es su fe? Si la Biblia dice que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dios prometió que nos iba a bendecir, que nos iba a ayudar, que nos iba a sustentar, que nos iba a prosperar, que nos iba a guardar. Eso fue lo que le dijo Jacob. Jacob le dijo, Señor, vea, si usted me guarda, me bendice, me prospera, me ayuda, y yo voy con usted, si usted hace eso conmigo, ¿qué le dijo Jacob? Entonces el diezmo de todo lo apartaré para ti. Creyó, y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de cualquier cosa que lo lleve a usted a tener un acto, una acción en la que se manifiesta tu fe y tu agradecimiento. Amén. El capítulo 3 habla de las dificultades con la lengua, del que no tiene control en su lengua por falta de fe. Léase el capítulo. El verso 13 del capítulo 3 habla de la verdadera sabiduría. El capítulo 4 habla de la pureza de la fe, de la caridad de la fe y la sumisión a través de la fe. Y quiero terminar mirando en el capítulo 5, que habla de la recompensa de la paciencia por la fe y de la oración que Dios contesta a través de la fe. Esta es la carta de la fe. Hebreos 11 es el capítulo de la fe, pero la carta de Santiago es la carta que nos habla del carácter de la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Él por permitirnos estar acá en su presencia, por esta palabra que cada día nos alimenta, nos instruye, nos enseña. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé si tú has creído, hermano. Yo no sé si eres coherente en lo que has creído, pero en esta hora podemos estar en la presencia de Dios y decirle qué es lo que hemos creído. Aleluya. ¿Y en qué consiste nuestra vida cristiana? Cierre sus ojos. Levante sus manos. Vamos a cantar esta preciosa canción en el nombre de Jesús. No basta solo con cantar, no basta solo con
decir. No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Dabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.